Este libro fue escrito para persuadirle a usted como individuo de que alguien que puede hacer algo acerca de su vida. Este poema expresa de manera elocuente mis sentimientos. El lugar del inicio. Dios ordenó construir un mejor mundo y preguntó: ¿cómo? ¿El mundo es un lugar tan frío, oscuro, complicado hoy? ¿Y yo soy tan joven e inútil que no puede hacer nada? Pero Dios, en su gran sabiduría, dijo: solo haz un mejor tú. El construir un mejor usted es el primer paso para construir una América mejor. La solución comienza con usted, y si cada persona constituye parte de la solución, América no tendría problemas. En San Petersburgo, Florida, la clase de Biblia de la metodista decidió que quería que se enseñara la Biblia en las escuelas públicas. Estos individuos no sabían que esto no podía hacerse, así que lo hicieron. Se necesitaron casi 2 años de procedimiento legislativo y judiciales, pero hoy día los alumnos de San Petersburgo, Florida, están aprendiendo lo que dice Dios en la Biblia. Me preocupa que el deterioro de la familia en América. Históricamente han habido 88 civilizaciones que sugirieron hasta una posición dominante en la historia mundial. Algunas se levantaron rápido, otras lentamente, pero sin excepción, todas cayeron en una sola generación y cada una cayó después que se destruyera la unidad familiar. En cada caso se siguió el mismo patrón: una relajación de los estándares morales que llevó a la pornografía, seguida por la promiscuidad, adulterio, intercambio de cónyuges y finalmente la homosexualidad. Con seguridad, si se advierte al país en la forma apropiada, el país puede aprender de los 88 ejemplos que nos precedieron. Una buena familia que podemos estudiar mientras vendamos la familia como una unidad. En la familia de James y Margaret Griffith de Columbus, Ohio, durante los últimos 23 años, James Griffith ha estado manejando un camión para el Departamento de Salud durante el día y ya ha estado trabajando en una laminadora de acero de noche. Además, tiene 2 trabajos como portero antes de terminar su día. Los fines de semana es el portero de 2 escuelas. Durante los últimos 23 años, James Griffith ha trabajado un promedio de 20 horas diarias para sostener a sus 7 hijos y una hija. Obvio, decir que Margaret ha estado a su lado todo el tiempo. Los Griffith han hecho esto debido a que querían que sus hijos tuvieran una oportunidad. La familia Griffith es una unidad estrecha que tiene a Joe, el hijo mayor, como el nombre de la casa. Durante las largas horas de trabajo de James Griffith, están agradecidos de que se les diera la oportunidad de utilizar su habilidad e iniciativa para obtener lo que pueden ofrecer en el país. Incluso utilizaron sus vacaciones las noches de los viernes para poder ver a sus hijos jugar el fútbol. Fueron y son jugadores destacados. Uno de sus hijos es H. Griffith, quien en 1975 fue el primer jugador de fútbol de la historia que ganara por segunda vez en el trofeo de Heisman. Quiten las manos del tío Sam. Como votantes necesitamos involucrarnos personalmente y elegir a los funcionarios que se dediquen a hacer que el gobierno deje de hacer y no vuelva a involucrarse en negocios y de estimular a más empresarios a que entren al gobierno. Al estudiar la oficina postal, Medicare, el segundo social y programa de estampillas para la alimentación, les convencerá que a pesar de los esfuerzos de millares de empleados gubernamentales dedicados, sencillamente el gobierno no sabe cómo operar una empresa. La necesidad de tener mayor dirección y estímulo en los principios comerciales es dolorosamente evidente cuando vemos el costo creciente del gobierno y sus ineficiencias comparativas. Por ejemplo, la
corporación Exxon puede evitar un galón de combustible desde Houston, Texas, a la ciudad de Nueva York, a mayor rapidez y menor costo de lo que las oficinas postal puede evitar una carta desde Dallas hasta Fort Worth. La edición del Reader's Digest de diciembre de 1975 expresa una historia semejante. En 1915 se podía hacer una llamada telefónica desde Nueva York hasta San Francisco por $20 o se podían enviar 1000 cartas de primera clase desde Nueva York hasta San Francisco. Hoy día se puede llamar después de las 9 p.m. de Nueva York a San Francisco por $0.65 o se puede escribir 5 cartas desde Nueva York hasta San Francisco por el mismo precio. Por tanto, el gobierno está investigando a las compañías telefónicas. Como dice el individuo, el correo no es algo acerca de lo que usted querría escribir a su casa. De todavía mayor preocupación es un estudio reciente que muestra que la relación de productividad por horas hombres en el gobierno es 39% más bajo que el nivel de productividad promedio del sector privado. 39%. No es de extrañar que el presupuesto nacional de Estados Unidos sea deficitario por miles de millones de dólares anuales. Informe de avance. Como ciudadanos interesados necesitamos mostrar en escaparate el avance en vez de problema. No creo en esconder los problemas, pero creo que la mejor manera de resolverlos es identificarlos. Luego necesitamos recordar que la esperanza y el estímulo son los principales ingredientes de la solución cualquier problema. Por ejemplo, el problema racial. Todo mundo sabe que el problema, pero sí nadie sabe del avance que estamos haciendo para resolverlo. El resultado neto es la desesperación de que no existe solución al problema, lo que conduce a muchas personas a dejar de trabajar en la solución del mismo. En 1975, Ethel Ben Williams, el guardia medio de Al South, fue elegido coronel rebelde por el estudiantado. Ethel Ben es un negro apenas 13 años antes. James Meredith, otro negro requerido de la protección de los alguaciles federales para poder ir a la Universidad de Mississippi. Cambiar de mantén al negro o voten por Ethel Ben para coronel rebelde. En solamente 13 años es un avance considerable. Hemos cruzado una barrera grande y cada día más y más norteamericanos reconocen que el pigmento en la piel de un individuo no tiene nada que ver con el corazón y la habilidad que estén adentro. El americano negro ha avanzado más en los últimos 15 años que cualquier otro pueblo de la historia. Debemos recordar a nuestros críticos domésticos y en el extranjero que América tiene más millonarios negros y más negros en universidades norteamericanas que el resto del mundo junto. Tenemos oficiales mayores negros en todos los servicios, al igual que negros miembros del gabinete, senadores, congresistas y alcaldes de ciudades grandes, y los números crecen cada día. En los últimos 10 años casi se ha duplicado el número de abogados, contadores, profesores universitarios y otros profesionistas negros. El número de graduados negros ha aumentado más de 100% entre 1968 y 1973. Casi se ha triplicado el número de negros que perciben $15,000 anuales. De acuerdo con la revista US News and World Report, el ingreso promedio fuera del sur profundo de los jóvenes parejas de negros en 99% respecto de sus contrapartes blancas todavía no es igual, pero la manera más rápida de igualarlo es hacer énfasis en el progreso. Sea positivo, especialmente acerca de los problemas. En 1974 y 1975, los profesores del destino estaban diciendo que la inflación, recesión y desempleo estaban apuntando al final de América. 2 años antes, los mismos profetas estaban doblados a muerto por la escasez de gasolina. 5 años antes, los desórdenes en los campos universitarios no iban a destruir, pero realmente tuvieron un buen día el 4 de octubre de 1957. Cuando los rusos pusieron a Stupin en órbita,
Le dijeron a uno y mil que los rusos iban a obtener todos nuestros secretos reduciendo a una potencia de segunda clase y ganarnos en la carrera hacia la luna. Sin embargo, la historia ha demostrado que Sputnik no significa el final de la América. En realidad, los rusos nos despertaron de un letargo profundo, en forma muy análoga o como lo hicieron los japoneses en Pearl Harbor en 1941. A pesar de su ventaja, ganamos la carrera con facilidad. Hoy día sabemos que la única manera en que los rusos llegaran a la luna es la que los norteamericanos los lleven allá, a cuestas. No temo a la economía rusa ni a su fortaleza tecnológica. Si tengo miedo de su decisión ideológica y objetivo en conquista mundial, observe las siguientes Olimpiadas y notará que cuando un ruso recibe una medalla de oro, muy emocionado dice: «Lo hice por la gloria de mi madre Rusia». Un ejemplo simple de la diferencia que significa una participación como esa es el rendimiento. Es la historia de Pearl Harbor. El antiguo campeón mundial de salto alto estableció la marca en un encuentro con los rusos. Es interesante que apenas 6 semanas antes había sido derrotado lastimosamente en un encuentro universitario. Sin embargo, contra los rusos saltó 14 centímetros completos más alto de lo que había logrado en la competencia universitaria. Un reportero curioso le pidió a Pat que explicara la increíble mejora en su rendimiento. Pat bajó los ojos y señaló las letras USA en su chamarra deportiva y dijo: «Nunca antes representé nada de esta magnitud. Esta clase de orgullo debe ser desarrollada en millones de norteamericanos». A través de nuestros problemas y de nuestros triunfos debemos conservar nuestro sentido del humor. Debido a que él cree que los problemas recientes fueron serios, permítame instarle a que abra su libro de historia a los años de 1858 para considerar un problema verdadero. No solamente había escasez de aceite de ballenas en ese año, sino que los principales ballenólogos del mundo entero afirmaban que esas cochinas ballenas no producían la misma calidad de aceite de ballenas que en el pasado. Los profetas del destino afirmaban a todo mundo que las lámparas se apagarían, que nuestros niños crecerían en una era de oscuridad y que se destruiría la educación. Entonces alguien descubrió el petróleo. Entre ahora y el momento en que usted lea estas palabras, bien podría haber una docena de emergencias nacionales y multitud de crisis en su vida personal. Sin embargo, como a menudo dice el Dr. Norman Vincent, la única persona que no tiene problemas son las que están en los cementerios. Entonces, con un detalle en la mirada, agrega: y algunos de ellos realmente tienen problemas. Si usted tiene problemas, sencillamente significa que está vivo, y a mayor cantidad de problemas, más vivo está. Incluso sugiere en forma de broma que si usted no tiene problemas a la medida de un hombre completo, debería de arrodillarse para rogarle a Dios que le confiera unos cuantos. También necesitamos recordar que de cada problema viene algo bueno. Debido a la escasez de combustible en 1974, se salvaron 1,100 vidas y América se preocupó por alcanzar la autosuficiencia en energía. Incidentalmente, el símbolo que en japonés representa el término crisis es una combinación de los caracteres correspondientes a desastre y oportunidad. Oportunidades de las crisis americanas con mucho superan a los desastres provocados por aquella, e históricamente América toma sus limones y hace limonadas. Recurso contra habilidad. La decisión nacional nos permite utilizar nuestros recursos naturales más grandes, nuestra población, que entonces desarrolla nuestros otros recursos que contamos en abundancia en el país. Esto incluye lo descubierto y no descubierto, lo conocido y lo desconocido. Estoy de acuerdo con el Dr. Billy Ray Cox de Harding College, quien dice que nuestro mayor problema no es falta de recursos, sino carencias de amabilidad. Nuestras reservas petroleras y de gas pueden estar agotándose,
pero nuestros recursos escondidos más de compensarán por la escasez. El Dr. Cox señala que hace apenas 300 años la gente utilizaba el carbón como rocas. Hace más de 100 años la gente consideraba el petróleo como la maldición negra y hace 40 años no se tenía uso conocido para el uranio. Desafortunadamente no estamos utilizando muchos de nuestros recursos naturales conocidos. Por ejemplo, un condado de Wyoming tiene suficientes reservas carboníferas para proporcionar más energía que todas las reservas conocidas de petróleo y gas de todo el país. En efecto, tiene alto contenido de azufre, pero la tecnología norteamericana está a punto de eliminarlo y luego utilizarlo por parte. En breve, aquí hay un limón que tengo la confianza de que finalmente será el ingrediente principal en una limonada. Diario se están desarrollando el calor y energía solar al grado de que algunos expertos sienten que con un esfuerzo conjunto estas energías podrían proporcionar una parte importante del suministro de calefacción doméstico y en oficinas para el futuro muy próximo. También existe tremendo potencial en el desarrollo de las plataformas petroleras marítimas. Hasta ahora, solo se ha otorgado licencias sobre 4% del territorio para la exploración y perforación de pozos petroleros. La lista de recursos no desarrollados es ilimitada. Tengo la confianza de que el ingenio norteamericano resolverá el problema de la energía, al igual que cualquier otro problema que nos sintamos positivos para resolver. Conforme se exigen nuestros recursos conocidos, nuestra habilidad para utilizar recursos en acción. Por ejemplo, algunas ciudades están convirtiendo la basura en energía e incluso se ha desarrollado un proceso para utilizar el excremento de gallinas como combustible para automóviles. En Europa ya se probó un automóvil que utiliza el agua como su principal combustible. Ondeé la bandera orgullosamente sin apología. Como americanos debemos de exigir que de nuevo se incluya en los libros la historia tanto de nuestros héroes como las enseñanzas de la moral. De acuerdo con el Centro de Investigación Thomas Jefferson, cuando el país conquistó su independencia, la religión y costumbres morales tomaban más del 90% del contenido de los libros de lectura escolares. Hacia 1926 la cifra había caído a solamente 6% y en la actualidad casi no se puede medir. La historia demuestra que si damos héroes y principios morales a nuestros hijos para que imiten, lo harán. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos desde la niñez temprana acerca de nuestros héroes de años anteriores. Necesitamos narrarles la historia del país, su grandeza y bondad debido a que el espíritu de América es pegajoso, conforme les enseñamos. Necesitamos escuchar y asegurarnos que los jóvenes escuchen a las palabras inmortales de Patrick Henry. Vienen razonando a través de las páginas de la historia mientras que agitaba sus puños cerrados frente a la cara del rey Jorge III y hablaba aquellas palabras inmortales. La vida es tan amada o la paz tan dulce que se puede comprar a costa de las cadenas o la esclavitud. No le permita al Señor Todopoderoso. No conozco los caminos que pueden tomar otros, pero por lo que a mí respecta, dadme la libertad o dadme la muerte. El resultado de ello es un sentimiento de orgullo y patriotismo en un nudo en la garganta. Claro que suena pegajoso, pero también lo es el amor, y el amor por América alimenta un deseo por construir una América todavía mejor. Necesitamos escuchar a John Paul Jones en su barco que escoraba y con algunos de sus cañones descompuestos, mientras respondía al llamado del orgullo de la armada iglesia para que se rindieran. Superado el número de marinos en armas y en capacidad para maniobrar, su espíritu indomable se creció a la ocasión al responder: «Todavía no he comenzado a luchar». Obviamente así era, debido a que de inmediato la batalla dio un giro. Se ganó una victoria importante y América ganó un nuevo héroe muy necesitado. Necesitamos devolver a los libros la historia, las palabras de Nathan Hale.
el patriota norteamericano de 21 años que fue capturado por espía. Se le ofreció una vida de lujos con una posición de poder y prestigio si capitulaba. Sin dudarlo, Nathan Hale se levantó enderezándose al mismo y nos ayudó a todos a alcanzar mayor altura al escribir una página importante en la historia americana con su respuesta tranquila: lamento tener solamente una vida que dar a mi país. Necesitamos identificarnos más estrechamente con nuestro emblema nacional, el águila calva. El águila es verdaderamente el símbolo de América. Se empolla en los picos más altos entre el viento y los elementos y la joven águila aprende a defenderse por sí misma desde edad temprana. Cuando llega el momento de probar sus alas, la mamá águila literalmente empuja al joven fuera del nido para caer por los precipicios hasta que el ave se obliga a volar. El águila calva adulta constituye un espectáculo majestuoso mientras vuela muy alto y a grandes distancias en búsqueda de comida. Su visión es tal que a 1500 metros puede ver directamente el sol y al siguiente instante puede localizar una rata de campo a casi 1600 metros abajo de ella. Para mí, esta es la cumbre de la América que siempre hemos sido y que hemos de seguir siendo. Bastante poderosos para mirar directamente a los ojos a las naciones más poderosas, y sin embargo, bastante compasivos para mirar a la pequeña nación necesitada y presentarles una mano para ayudarles a una cobija, según dicte el caso. Para continuar siendo esta clase de América, debemos de enseñar nuestra fortaleza y herencia a nuestros jóvenes durante toda su vida, que se enseña a nuestra escuela. Un curso reciente de historia que se dictó en California llegó a esta conclusión increíble de parte de los estudiantes. Abraham Lincoln era un racista, y los japoneses estuvieron completamente justificados al atacar a Pearl Harbor. Obvio decir que cuando nuestros libros de historia enseñan a estos jóvenes a avergonzarse de su país, ellos, los jóvenes, no respetarán ni cooperarán con un establecimiento que consideran racista o un mercader de la guerra. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a saludar a la bandera y respetar el credo norteamericano cada día. Recuerda cuando pasamos las preguntas relativas a los cigarrillos, refrescos y jabones para demostrar que lo que implanta en nuestras mentes forma parte de nosotros. Sugiero que plantemos el amor y lealtad al país a través de un juramento de fidelidad diario y el credo americano. Esto pasa, imbuirán el americano en las mentes de nuestra juventud y se sentirán orgullosos de ser americanos. América habla. Escucha a un estudiante que abandonó la escuela al 8º grado. Para mostrarle la América que yo amo, me gustaría inventarle a viajar conmigo en una imaginación usando el jet que en muchas maneras simboliza a América. Me gustaría familiarizarle con un grandioso y hermoso país y algunas de sus personas notables. Desde Dallas nos dirigió hacia el oeste, a través de las planicies ricas en ganado y petróleo, que contribuyen tanto a la prosperidad de América. Volemos sobre el Paso Hogar en Louisville, Treviño, el feliz mexicano y antiguo Cádiz de golf, que corrieron de algunas chambas prestigiosas al golf antes de que se elevara hasta la notabilidad como uno de los destacados golfistas norteamericanos y personalidades destacadas. Viramos hacia el norte y de una larga mirada barremos la belleza natural del Gran Cañón. Nos detenemos brevemente en las cadenas de Carlsbad y miramos el carácter único del desierto de Mojave antes de llegar a la lujosa huerta y sembradíos irrigados en ruta a Los Ángeles, donde nos encontramos con Carl Carter. Carter, un genial gigante de ascendencia medio oeste que tiene una fe indestructible en Dios Todopoderoso
está en el negocio restaurantero. Su éxito financiero comenzó cuando apostó por sí mismo y por la libre empresa, empeñando su valor financiero neto para obtener la inversión del capital necesario para convertirse en empresario. Eso quiere decir, amigos, que vendió su Plymouth en 1941 en $326 para comprar un puesto de hot dogs. Con ese inicio modesto, este estudiante que se dio de baja en la escuela después del 8º grado se ha desarrollado hasta que en la actualidad los Carl's Jr. Restaurant suman 127 con más de 3.800 empleados. Es gratificante, pero no sorprendente, sobre que Carl es un individuo chapado al antiguo que constituyó su vida de éxito, 12 hijos hermosos y un matrimonio notable de 37 años con Margaret Haynes, y una empresa exitosa basada en la fe, carácter, honestidad, lealtad e integridad. Escuché a un ciego. Desde Los Ángeles vamos a San Mateo y nos encontramos con Bob Patch, que vende bienes raíces. Él gana aproximadamente $1,000 mensuales en su profesión y así ha estado durante casi 20 años. Aunque este no es todo el dinero del mundo, Bob jamás ha visto ninguna de las casas que ha venido, de manera que obviamente es en verdad todo un logro, debido a que vives y trabajas el sistema de libre empresa que es América. Bob Patchen no solamente puede sostenerse personalmente, sino que también hace contribuciones. Escuché a un ex vendedor de periódicos. De vuelta en el avión a chorros, veamos un poco de los paisajes mientras volamos por las costas. Miré abajo en los bosques de secoyas gigantes de que viremos a la derecha y crucemos los rocallosas que inspiran respeto. Ahora miramos los campos maizales y trigales de Kansas, Nebraska e Illinois, que han ayudado a hacer de América la sexta panadera del mundo. Volamos sobre Chicago, el hogar de un niño que antiguamente fue vendedor de periódicos y que se llama Clement Stone, un empresario libre que tuvo una mejor idea para vender seguros y construyó una fortuna personal de $300 millones en la actualidad. El señor Stone comparte sus secretos de éxito a través de sus libros, conferencias, grabaciones y publicaciones mensuales como Success Unlimited. Escuché a dos comerciantes. Prosiguiendo nuestro viaje, demos vuelta hacia el noroeste a través del lago Michigan, y en cuestión de minutos llegamos a Adam, Michigan, hogar de Rich DeVos y Jay Van Adel, dos de los más destacados exponentes vocales del sistema de libre empresa de la América contemporánea. Su creencia en el sistema se basa en la experiencia personal. En 1975 adquirieron una estación convertida de servicios e iniciaron Amway, que es una construcción de America Way. Su capital era limitado y sus problemas considerables, pero su fe ilimitada en Dios y en el país, combinada con una capacidad considerable para el trabajo, prevalecieron con mucho. Hoy día, las corporaciones Amway distribuyen sus productos a través de aproximadamente 250,000 distribuidores en todo el mundo que vendieron más de $250 millones en 1975. En Canadá, Alemania, Inglaterra, Hong Kong, Australia, Estados Unidos. En realidad, apenas 19 años después de que se inició la empresa, en esa estación convertida de servicio, podemos decir con exactitud poética que el sol jamás se pone en un distribuidor Amway. Escuché a los inmigrantes. Los siguientes paradas de Detroit, Michigan, hogar de Iola Zimmerman, una refugiada húngara que, viviendo a base de raíces y moras, escapó de sus captores comunistas cruzando a pie su tierra natal de noche. Conocí a la señora Zimmerman hace unos 5 años en un banquete para entregar premios donde se le calificó como la vendedora destacada de bienes raíces de Detroit.
Mientras hablaba con ella, tuve que poner mucha atención debido a que hablaba con un acento gutural difícil de comprender. Sin embargo, mientras hablaba dejaba ver la razón de su éxito. No vende una casa sobre un terreno, vende un hogar en un pequeño pedazo de América, la nación más grandiosa sobre la tierra. Ojalá usted pudiera conocer a Illinois Zimmerman y algunos otros refugiados, incluyendo a Sam Moore de Nashville, Tennessee. Realmente le darían una charla de venta sobre la manera como se compara América con otras naciones. Hace 24 años, Sam emigró el país desde el Líbano, con lágrimas en los ojos y gratitud en el corazón. Insta a todos a que apoyen al país que le permitió avanzar donde fregador de pisos en una tienda de víveres hasta ser presidenta de junta directiva de Thomas Nelson Publishing. Con esto acabo la lectura del libro Nos veremos en la cumbre. Solamente quiero comentarles que solo leo el libro y cada quien saque sus conjeturas. Y lo que sí entiendo en estos últimos párrafos es que la diferencia la haces tú y que tú eres el que tienes que luchar por ti y para los tuyos. Y que estamos en un país libre donde tienes toda la disponibilidad del mundo para hacer lo que tú quieres, gracias a Dios. Como ya habíamos visto en otros anteriores capítulos, pues realmente hay otros países donde no tienen esa posibilidad que nosotros como mexicanos la tenemos, la libre empresa. Entonces depende de nosotros hasta dónde podamos llegar, y también aquí se nos dan ejemplos de personas que iniciaron de la nada y fueron grandes. Y sabemos de muchas otras personas que de no tener nada se fueron grandes. O sea que todo el mundo tenemos la oportunidad. La única diferencia es qué estás haciendo tú para lograrlo. Muchas gracias.